Bien, buenas tardes, bienvenidos a la tercera sesión, no, perdón, a la segunda sesión del tercer ciclo de los martes de investigación en humanidades. Hoy día nos va a hablar la doctora Paulina Mesa. Paulina trabaja en el Departamento de Arte y Letra y lleva un buen tiempo investigando la escritura, principalmente la escritura, pero también la lectura en las disciplinas. Y hace un buen tiempo también se viene dedicando más en específico al derecho y a la medicina. Hoy día nos va a mostrar un trabajo relativo a su investigación, relativo específicamente al derecho, ¿sí? Así que, Paulina, muchas gracias por esta charla. Como siempre, les pido a todos que mantengan su micrófono en silencio, que al final tenemos 45 minutos para hacer preguntas. Entonces, la idea es que haya unos 45 minutos de exposición y luego unos 45 minutos de interacción. Muchas gracias a todos por estar acá. Yo después voy a tratar de moderar y hacer algunas preguntas que puedan surgir. Las pueden hacer por el chat o mejor si prenden la cámara y las hacen directamente. Muchas gracias. Paulina, si quieres compartir pantalla. Sí, gracias. Voy a compartir la presentación. Ahí está, creo que se ve, ¿no? Perdón. Sí, la pueden ver. Perfectamente. Ok. Bien, buenas tardes a quienes están acá. Muchas gracias por sumarse a esta sesión en la que voy a presentar el trabajo ¿qué opinan los abogados sobre la escritura clara en el ámbito jurídico? Les voy a contar un poquito de qué se trata esta investigación, que es parte de un proyecto Fondesit, un proyecto mayor. Les voy a ir contando de qué se trata y cómo surge esta investigación y algunos de los resultados centrales. Lo primero, el marco de la investigación, como les adelantaba, está en el marco de un proyecto Fondesit, mi Fondesit de iniciación, cuyo título está acá, se llama Caracterización discursiva de géneros producidos por estudiantes de Derecho y Medicina, su relación con la percepción de la autoeficacia en la escritura, la calidad general del texto y la evaluación disciplinar. En términos muy rápidos y términos muy sencillos y muy rápidamente, el objetivo general de este proyecto es describir los textos que producen los estudiantes de Derecho y Medicina, describirlos lingüísticamente, y eso relacionarlo con estas tres variables asociadas a la escritura. Uno, que tiene que ver con cómo se percibe el estudiante, que sería la percepción de autoeficacia, cómo se percibe él para producir estos textos que le piden en su disciplina. La otra es la calidad general del texto, vale decir, cómo se evalúa lingüísticamente a partir de criterios lingüísticos y discursivos, cómo se evalúa, cómo se valora el texto que produce, y la evaluación disciplinar, que es la nota que le pone el profesor, que en este caso es el médico o el abogado de su disciplina, ¿ya? Una cosa importante es que los géneros que recogimos y que analizamos en esta investigación, en este Fondesit, tienen una característica bien particular porque son textos que corresponden al ámbito profesional de un médico o de un abogado, pero que los estudiantes producen durante su formación como futuros médicos, futuros abogados. Entonces, en el caso de derecho, por ejemplo, tenemos demandas, contestaciones de demandas, contratos, testamentos, etcétera, y en el caso de medicina tenemos, por ejemplo, fichas clínicas y estudios familiares, ¿ya? Esa es una cosa importante. Y esta investigación que les voy a mostrar hoy día particularmente, pues si se dan cuenta se escapa un poquito de este objetivo, pero ya les voy a mostrar que no, y por eso les cuento el contexto del proyecto, porque cuando empezamos a analizar la calidad general de los textos, a partir de criterios lingüísticos y discursivos, lo que hicimos fue diseñar rúbricas ad hoc, o sea, rúbricas que nos permitieran evaluar la calidad lingüística y discursiva de los textos producidos por estudiantes de Derecho y de Medicina. Y para eso lo que hicimos fue entrevistar previamente a abogados y a médicos para que nos dijeran qué elementos consideraban ellos que debían estar presentes en una rúbrica que evaluara aspectos lingüísticos y discursivos en sus disciplinas.
Y en el caso de Derecho, cuando empezamos a hacer las entrevistas y a conversar con los profesores, que eran abogados todos, empezó a aparecer mucho la idea de la claridad en la escritura, que la escritura sea clara, que el texto sea claro, pero no sabían muy bien cómo evaluar la claridad, y nosotros tampoco sabíamos muy bien a qué se referían, qué era para ellos la escritura clara. Entonces, a partir de eso surge esta investigación y dijimos, bueno, preguntémosle a los abogados entonces qué es la escritura clara para ellos en el ámbito jurídico. Ese es un poco el origen, para que entiendan cómo se relaciona con el proyecto y cómo surge este trabajo. Y este trabajo, esta investigación, la publicamos este año, a inicios de 2020, en la revista Discourse Studies, y se llama Escritura clara en el ámbito jurídico, una aproximación desde el discurso de los especialistas. ¿Ya? Es un trabajo interdisciplinario, donde está Felipe González Catalán, que él es experto en educación y ha trabajado el tema de habilidades comunicativas en los estudiantes de Derecho, Carmen López Ferrero, que es lingüista de la Universidad Pompeu Fabra, y también está Israel Gutiérrez, que él es abogado, además de mí, que hacemos como este equipo interdisciplinario, de modo de ver este fenómeno desde distintas miradas. Ahí está la referencia, hacia el final de la presentación les puedo dejar más información sobre este artículo si les interesa mirarlo. Ahí están las fotos de los 4 autores, Felipe, Carmen, Israel y yo, que no pudieron estar hoy, pero para que los conozcan. Entonces, cuando empezamos a armar esta investigación, ya sabíamos que los abogados no sabían muy bien qué era la claridad, no podían explicarlo muy bien. Nosotros tampoco sabíamos cómo evaluar la claridad, qué es la escritura clara en el ámbito jurídico. Empezamos a buscar y nos encontramos con algunos problemas, algunos que ya conocíamos y otros que fuimos descubriendo en el camino. Por ejemplo, la complejidad o lo complejo que es la producción y comprensión de textos especializados, ¿cierto? Por distintas razones que la mayoría de nosotros puede conocer, que básicamente implica el dominio de un discurso convencionalizado, son con características textuales sumamente específicas, ¿cierto? Con géneros que los estudiantes no saben escribir, no entran a la universidad sabiendo escribir un testamento, un contrato o lo que sea, y que muchas veces aprenden a la fuerza, tampoco hay una didáctica de la escritura para eso. Entonces, eso ya lo complejiza la producción de textos especializados. Y además, por otro lado, es difícil comprender estos textos porque muchas veces quienes producen los textos son expertos en la materia, pero sus destinatarios no siempre lo son. Entonces, ese es otro problema que identificamos ahí. Y luego nos encontramos con que efectivamente había avances, diversas propuestas que se agrupaban bajo el nombre de lenguaje claro, lenguaje llano, dentro del ámbito jurídico, que básicamente buscan resolver los problemas de comprensión que tiene la ciudadanía cuando lee documentos especializados, ¿ya? Y si bien en el último tiempo el tema del lenguaje claro ha cobrado muchísimo interés en términos generales desde el ámbito de la lingüística, hay autores que en el año 2017, por ejemplo, todavía decían que el conocimiento sobre su desarrollo es muy disperso aún. No tenemos conocimiento sistematizado sobre qué es el lenguaje claro o el lenguaje llano. Otro problema, que el tema del lenguaje claro por una parte y la escritura jurídica por otra habían seguido caminos independientes. O sea, por una parte teníamos investigaciones sobre escritura jurídica, que eran muy poquitas además, donde lo que se hacía principalmente era describir los géneros que se producían en el ámbito jurídico desde el punto de vista lingüístico discursivo, ¿cierto? Y por otro lado, desde el lenguaje claro, básicamente lo que se ha hecho es delimitar el concepto, decir qué es, ¿cierto? Realizar panoramas generales sobre el tema que ha pasado en los últimos 50 años sobre el lenguaje claro, que es lo que hace Alsina, si no me equivoco, y también entregar algunas recomendaciones esenciales para su utilización. Y ahí está el ejemplo del Poder Judicial en Chile, por ejemplo, tiene una pauta para escribir textos de forma clara, pero estas recomendaciones lingüísticas, las que realizamos nosotros al menos, tenían algunos problemitas. Por ejemplo, que provienen de especialistas en lengua, lo que está muy bien, dirán ustedes, pero estos especialistas en lengua muchas veces no consideran
la mirada del especialista disciplinar, del abogado en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Viene un especialista en lengua, en lingüística, y dice, los textos en derecho tienen que escribirse con oraciones que no tengan más de 20 palabras, por ejemplo. ¿Por qué? No sabemos, porque lo dijo el experto. Entonces, eso choca un poco con la comunidad, porque muchas veces se necesitan oraciones más extensas u otras características que no son las mismas de la escritura común, ¿no? Y esto se relaciona con el punto siguiente, que también que muchas de estas recomendaciones vienen desde trabajos normativos. O sea, yo digo lo que hay que hacer, y lo digo y así se hace, ¿cierto? Y también carentes de datos empíricos. No sabemos por qué hay que hacerlo así, simplemente así se hace. Y además, esto también de no considerar la visión de los abogados. No consideramos la comunidad disciplinar en la que estoy trabajando para dar las recomendaciones pertinentes. Entonces ahí identificamos varios problemitas que tratamos de resolver o de aportar un poquito al menos con esta investigación. ¿Cuál es el objetivo entonces? El objetivo que nos propusimos es describir la visión que tienen de la escritura clara en el ámbito jurídico los abogados en ejercicio, y a partir de lo que ellos nos dicen, del análisis de lo que ellos nos decían, conceptualizar la noción de escritura clara en derecho. Entonces, básicamente, todo lo que nos dijeron los abogados lo pudimos sistematizar, ya les voy a mostrar eso, y nos permitió reconocer las propiedades centrales de la escritura clara, armar una definición de escritura clara en el ámbito jurídico. Entonces, a partir ahora de una propuesta empírica, que además es interdisciplinaria, tenemos ahí, ya les conté un poquito las disciplinas, desde donde provienen los distintos autores, y además es un trabajo empírico, o sea, tenemos datos empíricos para decir, esto es la escritura clara en el ámbito jurídico, ¿sí? En términos generales, ¿qué es el lenguaje claro? Por si hay alguien que todavía no está muy interiorizado con el tema. El lenguaje claro, en términos bien generales, surge en Estados Unidos, como dice ahí, propuestas impulsadas por organizaciones que tienen que ver con la defensa del consumidor en Estados Unidos y Reino Unido principalmente. La idea era que los consumidores que se enfrentaban a estos textos que son más complejos puedan comprenderlo, puedan saber cómo los afectan, como por ejemplo alguien que firma un contrato de prestación de servicios pueda entender lo que está firmando, pueda saber qué servicio le van a dar, qué derechos tiene, qué deberes tiene. Ese es un poco el origen. Luego la Federación Internacional de Lenguaje Claro nos dice acá una pequeña definición, dice que una comunicación está en lenguaje claro o lenguaje sencillo si su redacción, su estructura y su diseño son tan claros que los lectores pueden encontrar fácilmente lo que necesitan, entender lo que ellos encontraron y comprender lo que ellos encuentran y utilizar esa información. O sea, ahí hay como elementos clave de qué significaría, de qué es un texto claro, ¿no? Que es una comunicación clara. Y también desde otros autores se considera el tema de la audiencia, que tiene que satisfacer las necesidades de la audiencia al usar el lenguaje, la estructura, el formato. Son términos bien generales. ¿Cómo realizamos esta investigación? Los métodos que utilizamos. El objetivo ya se los comenté, pero se los dejo ahí por si quieren tenerlo en mente. Realizamos una investigación cualitativa, ¿cierto? Con un paradigma interpretativo. Eso significa que las afirmaciones que nos entregaron los participantes las hemos interpretado, como el nombre lo sugiere, para poder develar un poco el valor que estos abogados le entregan a la escritura clara. Identificamos las propiedades que desde el punto de vista de los abogados se asocian al concepto de escritura clara en el ámbito jurídico, que es en definitiva nuestro constructo de investigación. Y para recoger la información utilizamos un cuestionario autoadministrado en línea, un cuestionario que creamos nosotros con los coautores de esta investigación. ¿Cómo creamos este cuestionario? Primero, mirando un poco la bibliografía, que decía la bibliografía sobre la escritura clara, para ver un poco, para guiar las preguntas que teníamos que hacerles, pero también consultando con otros expertos y también validando el cuestionario con expertos de distintas áreas. El cuestionario, en términos generales, tenía 3 partes bien
clara, una primera parte que apuntaba a recoger información personal y académica de los abogados que estábamos encuestando, su nombre, su título, su grado, su afiliación, etc. En la segunda parte ya venían las preguntas que estaban dirigidas a indagar en su concepción de la escritura clara en el ámbito jurídico, y ahí se les preguntaban cosas como, por ejemplo, ¿qué elementos se debieran considerar para escribir de manera clara en el ámbito del derecho? ¿O cree usted que es compatible escribir de forma clara con el uso técnico de su disciplina, por ejemplo? Y en una última parte les preguntamos si querían recibir la información de esta investigación. Como siempre, a algunos les interesa y a otros simplemente nos dijeron que no, pero también incluimos esa parte. Entonces, el cuestionario fue creado por el equipo, consultamos, nos asesoramos por otros abogados, por otros expertos en educación, otros expertos en lingüística, y eso fue validado también por expertos de distintas áreas, de derecho, de educación y de lingüística. Ese es un poquito el instrumento. La muestra que utilizamos, la muestra que conformamos para esta investigación era no probabilística, ¿cierto? Casual o incidental. Y básicamente entrevistamos a 18 abogados y abogadas en ejercicio. La muestra es incidental porque fue por facilidad de acceso, contactamos a los abogados que conocíamos entre los investigadores, así contactamos a los que teníamos más cercanos y por supuesto los que quisieran participar en la investigación. Así quedó conformada la muestra, 14 abogados y 4 abogadas, 11 de ellos de Chile, 7 de otros países, concretamente Argentina, Brasil y España. 10 de estos abogados ejercen docencia en universidades chilenas, 3 en universidad española, 1 en una universidad argentina y 4 no ejercen docencia. Además, 12 de ellos tienen posgrado, algún posgrado al menos en su área de especialización, y 6 no tienen posgrado, sino que solamente su título y su grado de abogado y licenciado en ciencias jurídicas. Es un poquito la muestra. ¿Cómo analizamos la información? El análisis de la información fue manual, hicimos un análisis de contenido que nos permitió identificar las categorías relacionadas con el concepto de escritura clara. En total identificamos 47 categorías que después reagrupamos, ya les voy a mostrar cómo fue esa agrupación. Entonces, cada categoría contiene información específica sobre los aspectos de la escritura clara que eran de mayor interés para la comunidad jurídica. Les voy a mostrar aquí un ejemplito de cómo hicimos el análisis para que puedan figurarse un poco cómo llegamos a los resultados. Acá el segmento textual, lo que tenemos es el texto que nos entregó el abogado, fue una encuesta en línea, acuérdense, entonces fue lo que él o ella escribió. Y lo que nosotros hicimos fue ir marcando elementos que nos permitieron categorizar la información. Entonces, por ejemplo, acá, donde dice, como todo discurso científico-técnico, el discurso jurídico, incluida la escritura, tiene una especificidad que lo diferencia del resto de los discursos y que no puede desconocerse so pena de perder su efectividad y condición. Entonces, ¿cómo categorizamos nosotros esta información? Como que el discurso jurídico posee especificidades que no se pueden desconocer. Lo mismo acá abajo, dice... habla del empleo de fórmulas en latín, etcétera, 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 y luego dice que recurrir al lenguaje claro es una forma de asegurar el acceso a los derechos y garantías, etcétera, etcétera. Entonces esto nosotros lo identificamos como que estaba hablando de la escritura para garantizar el acceso efectivo a la justicia de la ciudadanía. De estas categorías preliminares, como les decía, tuvimos 47. Entonces lo que hicimos fue, por afinidad temática, agrupar estas categorías hasta estas categorías generales como las que ven ustedes en el número 3 o en la última columna. Por ejemplo, esta idea de que el discurso jurídico tiene características particulares, lo relacionamos con una categoría más general que era el concepto de escritura clara en derecho, con la categoría preliminar de abajo, con el objetivo de la escritura clara. Entonces así fuimos desglosando o analizando un poquito la información para llegar hasta nuestros resultados. Acá está simplemente una síntesis de los procedimientos metodológicos que desarrollamos. Conformamos la muestra, diseñamos el instrumento, validamos el instrumento, ¿cierto?
aplicamos el instrumento, por supuesto, sistematizamos la información recopilada, como les mostraba anteriormente, y analizamos la información esta a través de la técnica del análisis de contenido, que ya les conté, y esto nos permitió entonces construir una definición de escritura clara en el ámbito jurídico desde la voz de los especialistas, desde el análisis del discurso de los especialistas. Vamos a los resultados. ¿Qué encontramos? Este es un primer resultado general. ¿Ya? ¿Cuáles son estas macrocategorías o categorías generales que reconocimos en el discurso de los abogados sobre la escritura clara? Entonces, estas 47 categorías preliminares que yo les contaba, las agrupamos en estas 8 macrocategorías, que son las que están acá. Los aportes del movimiento del lenguaje claro al ámbito jurídico. Acá nos decían si el lenguaje claro aportaba o no aportaba al ámbito jurídico, la adecuación al contexto comunicativo, y que aquí hablaban un poquito de los elementos que había que considerar, como la audiencia, como el tema, como el ámbito específico del derecho en el que se estaba escribiendo, el concepto de escritura clara, cómo se concibe la escritura clara en derecho, los contextos comunicativos de aplicación de la escritura clara. Acá hay categorías como, por ejemplo, ¿cuándo debe utilizarse la escritura clara? Algunos de ellos decían que nunca, otros decían que siempre, y otros decían que solo en algunos casos, como por ejemplo, cuando habla un abogado con un cliente. Nunca entre abogado y abogado, porque para ellos era innecesario. El objetivo de la escritura clara, los recursos lingüísticos discursivos que deben estar presentes en la escritura clara, y las distintas estrategias discursivas, o sea, cómo varía la estrategia que voy a utilizar según distintos elementos, según el género que voy a estar produciendo, por ejemplo, según el ámbito del derecho en el que voy a estar, etcétera, etcétera. Por razones de tiempo, en esta presentación les voy a mostrar los resultados solamente de 3 de estas categorías, que son las más frecuentes, ¿ya? Que son estas que están acá. Estas son los datos específicos que vamos a analizar. En definitiva, vamos a hacer como una especie de zoom en cada una de ellas. Acuérdense que estas son macrocategorías que tienen categorías específicas en su interior. Entonces, estas categorías específicas las vamos a ver solamente de estas 3 macrocategorías más frecuentes. Vamos con la primera. La primera son los aportes del movimiento del lenguaje claro al ámbito jurídico. Y acá hay distintos resultados, como pueden ver. Aquí vemos que por una parte los especialistas reconocen, ¿cierto?, un aporte del movimiento del lenguaje claro, pero solamente en el acceso al conocimiento jurídico. Ellos dicen que el movimiento claro aporta al acceso al conocimiento jurídico, pero por ejemplo no aporta al acceso, que no aporta a la construcción del conocimiento jurídico. Entonces ahí nos pareció curioso que sí aporta para que la gente pueda acceder, pero no tiene que utilizarse en la construcción del conocimiento jurídico, no hay que utilizar la escritura clara. Entonces eso nos pareció curioso, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver algunos ejemplos. Acá, quienes dicen que el movimiento del lenguaje claro aporta al acceso al conocimiento jurídico porque dicen que para que sea un lenguaje más amable y más reconocible, por ejemplo. Otro abogado dice que desde hace algún tiempo ha visto iniciativas que tratan de acercar el lenguaje técnico al ciudadano común, lo cual él encuentra que es muy positivo. Dice que en el lugar donde él trabaja, las instrucciones para la atención al público es que se tiene que evitar en la mayor medida posible la utilización de términos técnicos, entonces lo valoran de buena forma el aporte del lenguaje claro. Pero también tenemos otros abogados que dicen que en realidad el lenguaje claro no aporta para nada al acceso al conocimiento jurídico, y dicen, por ejemplo, no estoy tan de acuerdo con el aporte, el desarrollo con el conocimiento jurídico, pero sí con el acceso al conocimiento de él. Otros van un poquito más lejos y no solamente nos dicen que no aportan, sino que nos dice que es más bien un problema. Entonces, que es una visión un poquito más extrema, ¿no? Como se ve en este ejemplo. Dice, en nuestra área ha sido más bien un problema que un aporte. Ha tendido a banalizar el derecho, ya que olvida el uso del concepto jurídico en el esfuerzo de tratar de explicarlo, apuntando solo a ampliar el público que lo lee. Debemos tener claro que nuestro público son agentes jurídicos y no la población. Entonces hay una visión un poquito más extrema, que de hecho esta visión coincide con muchas de la bibliografía sobre el tema.
si bien hay muchas iniciativas sobre la importancia del movimiento del lenguaje claro, también hay muchos abogados que se han dedicado a escribir sobre el lenguaje claro, pero para decir que esto no puede ser, que no tiene que utilizarse. Hay uno de ellos, Cazorla, creo que sí, Cazorla es el apellido, que dice que en la actualidad hay muchas iniciativas que tienen esta idea de lenguaje claro, pero dice que estas iniciativas lo que van a hacer es desfigurar el lenguaje jurídico, que quieren diluirlo, mezclarlo con el lenguaje común hasta que pierda todo rasgo propio del lenguaje jurídico. Entonces, finalmente, lo que dicen algunos de estos abogados está en coincidencia también con un poco con lo que dicen algunas de las bibliografías, ¿no? Otro ejemplo, la escritura en derecho no se debe confundir con la simplificación en la explicación de una institución jurídica. Esta idea del lenguaje claro vulgariza las instituciones cuando en una relación entre pares técnicos se comienza a introducir esta idea de no utilizar términos técnicos a pretexto de simplificar el lenguaje. Entonces, acá, si se fijan, lo que nosotros vemos es que esta idea de que el lenguaje claro no aporta al acceso al conocimiento jurídico podría estar asociada a esta idea de que de que se debe seguir la tradición del campo del derecho, ¿cierto? De la utilización de una terminología súper especializada, sin simplificación, que esta es una idea que se repitió mucho en las entrevistas que hicimos. A lo largo de las respuestas de los entrevistados aparece la idea de la terminología especializada. Es sin duda para ellos un tema, el papel fundamental que cumple el término especializado en el conocimiento jurídico. Entonces, lo que dicen ellos es que la claridad de un texto se lograría precisamente con el uso preciso de los términos, con el uso preciso del vocabulario, y esta precisión va a estar aportada por los términos específicos del derecho, ¿sí? Entonces, la precisión terminológica contribuiría para ellos a la legibilidad y evitaría la simplificación, ¿cierto? Y, por supuesto, estaría en aras de una mayor riqueza léxica. Nosotros en este artículo concordamos en que efectivamente el uso de la terminología técnica precisa del ámbito no tendría que ser un problema para la claridad, ¿cierto? Permitiría reforzar muchas veces la exactitud que muchas veces necesitan los textos jurídicos, y lo explicamos un poco aquí también en el artículo con el tema del principio de la economía del lenguaje, ¿ya? ¿Qué quiere decir con esto? Que a lo mejor en la discusión, yo sé que hay algunos abogados por aquí en el público, lo podemos discutir, si están de acuerdo o no. Nosotros explicábamos esta idea de la economía del lenguaje. ¿Por qué? Porque muchas veces una palabra específica del lenguaje técnico del derecho, un latinismo del lenguaje técnico del derecho, necesita 3, 4 oraciones, un párrafo para explicar, para decir lo mismo. Entonces, en este sentido, el grado de precisión que tienen los términos técnicos también ayudaría un poco a disminuir las interpretaciones múltiples, las consecuencias que eso podría tener y simplificar un poco los textos. Por supuesto que esta terminología precisa, para que sea accesible a gran parte de la ciudadanía, tiene que ir acompañada de estrategias discursivas que permitan adaptarla a audiencias específicas, eso sin duda, ¿sí? Voy a volver, entonces esta es la primera macrocategoría. Vamos a volver. Ahora vamos a la segunda, al concepto de escritura clara en derecho. ¿Qué es la escritura clara en derecho para los abogados que pudimos nosotros contactar para nuestra investigación? Este gráfico es un poco una especie de síntesis, podríamos decir. ¿Por qué? Porque apunta precisamente a cuál es el concepto que tienen de escritura jurídica clara los abogados, los especialistas que entrevistamos. Entonces, ahí aparece la utilización correcta del lenguaje técnico del ámbito jurídico, la expresión de ideas de manera organizada mediante un lenguaje simple. Otros directamente dicen que la escritura clara no existe, si bien hay un porcentaje bajito, pero también hay un porcentaje que dice que la escritura clara no existe. ¿Qué es esto de la escritura clara? ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplitos de la categoría más frecuente. Si se fijan, la categoría predominante, cuando ellos hablan del concepto de escritura clara, es de nuevo esta idea de que debe expresarse las ideas de manera clara y comprensible para la audiencia involucrada. Y aquí tenemos un ejemplo.
Dice, escribir de manera clara en derecho tiene a mi modo de ver dos vertientes. En una primera significa que el mensaje llegue de forma nítida al receptor, sin interferencias, evitando equívocos, y la segunda vertiente, propia de nuestra disciplina, escribir de manera clara en derecho supone utilizar de manera pertinente las instituciones jurídicas, es decir, no se puede identificar el robo con el hurto, por ejemplo. En cuanto a la segunda cuestión, queda contestada con la respuesta anterior, esto es, el derecho es como un bisturí que debe hacer la incisión en el lugar preciso para identificar y resolver el problema al menor costo posible. O sea, esta idea de la precisión vuelve a aparecer. Otro elemento bastante frecuente en este concepto de escritura clara en derecho tiene que ver, bueno, con el uso del lenguaje técnico que está ahí, que aparece muchísimo en cualquiera de las categorías, de cualquiera de las preguntas que les hicimos, aparecía lenguaje técnico preciso muy, muy frecuente. Ya, aquí tenemos otro ejemplito de una categoría que nos sorprendió bastante que apareciera, que decía que la escritura clara en derecho tiene que ver con expresar las ideas de forma clara y sin caer en errores asociados a las normas de escritura. ¿Ya? Ese punto también nos parece especialmente interesante. ¿Por qué? ¿Por qué este punto fue tan interesante para nosotros? Porque primero, en todo lo que habíamos revisado nosotros de escritura clara, lenguaje claro, no había nada que dijera o que tomara este punto de que la escritura clara implicaba escribir sin errores asociados a la norma de escritura, de ortografía, de puntuación, de normas gramaticales en general. No aparecía para nada en ninguno de los trabajos sobre modernización del discurso jurídico, que hay mucho en los últimos años, los trabajos de Montoliu, y hay mucho, y no aparece nada de esto de las normas de escritura. Entonces, nosotros lo que veíamos es que esta ausencia del respeto por la ortografía, por las normas de puntuación, son aspectos básicos de cualquier tipo de escritura, ¿cierto? No solo de la especializada. Por lo tanto, podría ser innecesario mencionarlo, ¿cierto? No tendría por qué ser propio de la escritura clara, pero claro, también después dándole una vueltita, la puntuación, claro que ayuda a la claridad, pues. O sea, ya sabemos que incluso los que hacemos escritura, o en mi caso, por ejemplo, les doy ejercicio a los estudiantes para que vean cómo si muevo una coma de posición, el sentido cambia completamente. Entonces, por ahí vimos que quizás podía tener alguna explicación esta preocupación por las normas de puntuación, de escritura, normas gramaticales en general. Y otro punto que nos llamó bastante la atención cuando explican el concepto de escritura clara que tienen los abogados, es esta idea de la ambigüedad. Expresión de ideas de manera precisa y sin caer en ambigüedades. El caso de la ambigüedad en derecho es un tema que para mí, por lo menos, es interesantísimo. ¿Por qué? Porque por una parte, cuando les preguntamos a los abogados cuál es el propósito, cuál es el objetivo de la escritura clara en el ámbito, en el ámbito jurídico, uno de los objetivos que aparece asociado a la escritura clara es precisamente ese, la escritura clara para evitar las ambigüedades. Aparece también acá, en el concepto de derecho, ¿cierto? Y es una idea que se repite mucho el tema de la ambigüedad. Sin embargo, cuando vamos a la bibliografía de escritura jurídica, de estilo de la escritura jurídica, pero escrita por abogados, no por lingüistas, porque también hay escritura clara, propuestas de escritura clara por partes de abogados, ahí se aborda la ambigüedad como una estrategia que deben dominar los abogados. Hay un libro particularmente que se llama Legal Writing Style, de unos autores que tienen apellido Guidi y Weishofer, cuando ellos unos lineamientos, algunas directrices para una escritura jurídica de calidad, consideran el uso de la ambigüedad como una estrategia. Hay un capítulo completo al uso de la ambigüedad como una estrategia. Y aquí también lo podemos dejar para la discusión con nuestros abogados o estudiantes de derecho presentes. Estos autores mencionan una idea de que ellos le llaman la ambigüedad calculada o la imprecisión precisa. ¿Por qué? Porque dicen que al escribir, un abogado cuando produce sus textos, no tiene que exagerar la importancia de la precisión y de la claridad en la escritura jurídica. ¿Por qué? Porque en algunos casos ese exceso de precisión, ese exceso de claridad, no solo es innecesario, sino que es indeseable. ¿Por qué? Porque puede ser incompatible con los objetivos de escritura.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, un exceso de claridad, un exceso de precisión, pueden hacer imposible que se llegue a un acuerdo cuando las dos partes, la posición que tienen las dos partes es cercana, pero no es exactamente la misma. Entonces, dicen que muchas veces las cláusulas de contrato, las promulgaciones de leyes, deben estar escritas un poco ambiguas, son intencionalmente ambiguas. ¿Por qué? Porque si lo hubiesen hecho más precisa, lo más probable es que no hubiese habido ningún acuerdo. Entonces, lo que dicen, preferimos un acuerdo imperfecto antes que ningún acuerdo. Entonces, en este sentido, aparentemente, los abogados tienen razones para ser ambiguos en sus textos, y no es que se recomiende un uso tramposo de la ambigüedad, como yo lo interpreto al menos cuando leo a este señor, sino que es con un fin concreto, ¿ya? Entonces, estos autores señalan que la ambigüedad inadvertida, la ambigüedad engañosa podría ser un vicio, pero la ambigüedad esta calculada o imprecisión precisa tiene que ser una virtud que dominen los abogados cuando produzcan sus textos jurídicos. Entonces, por eso nos pareció interesante también este temita de la ambigüedad. Voy a volver. Entonces, ya vimos los aportes del movimiento del lenguaje claro al ámbito jurídico, acabamos de ver el concepto de escritura clara en derecho, donde vimos que predomina el tema de la ausencia de ambigüedad, de la escritura clara, de la consideración de la audiencia, y nos queda el último punto que tiene que ver con los recursos lingüísticos discursivos. Acá, en los recursos lingüísticos discursivos, lo que recogemos acá son los elementos lingüísticos y discursivos, por supuesto, que no se deben perder de vista, que deben considerarse sí o sí al momento de generar un escrito claro en el ámbito jurídico. Esto, por supuesto, según lo que plantearon nuestros abogados encuestados. ¿Qué aparece acá? Utilización del lenguaje técnico del ámbito jurídico, explicaciones mediante un lenguaje de uso frecuente, utilización del lenguaje técnico de manera precisa, ¿cierto? Aplicación de las normas gramaticales aparece de nuevo, utilización del lenguaje técnico sin una simplificación, aplicación de conocimientos disciplinares y síntesis de la información, el uso de una estructura lógica y coherente en la producción del texto, y también considerar las diferencias que pueden estar dadas por los distintos géneros que se están produciendo. Como ven, la categoría más frecuente que aparece acá, la que es más aludida por los especialistas, tiene que ver con el uso del lenguaje técnico del ámbito jurídico de forma precisa. De nuevo, esta idea de la precisión, ¿ya? Entonces, como yo les decía, el tema de la precisión aparece a lo largo de todas las preguntas. Cualquier cosa que les preguntábamos, aparecía la idea de la precisión, y esto nosotros lo explicamos un poco con que la construcción del conocimiento en derecho está muy apegada a la tradición del campo, ¿cierto? A un respeto por la terminología técnica, a una herencia, ¿cierto?, de muchos latinismos, por esta tradición o por esta influencia del derecho romano en este lado del mundo. Entonces, creemos que por ahí se explica un poco esta idea del lenguaje preciso, ¿ya? Para nosotros también este resultado, esta preocupación clarísima por el uso del lenguaje técnico preciso del ámbito, revela también un poco el interés que tienen los abogados por mantener el carácter especializado del discurso de disciplina a través de rasgos lingüísticos específicos, a partir de términos específicos que sean súper precisos, ¿cierto? Donde cada término apunte exactamente a su propio concepto. Entonces, súper importante el tema de la terminología precisa. Aparece también en la bibliografía esta idea de que el uso de la terminología precisa permitiría precisamente reforzar la exactitud de los textos. Aparece también en Gotti, si no me equivoco, que pasa en derecho, que el miedo a que la incorporación de nuevos conceptos cambie el sentido de aquello de lo que están hablando, finalmente dicen los conceptos clásicos, unívocos, que tienen siglos de historia, ¿cierto? Y que tienen interpretaciones finalmente universales, altísimamente codificadas.
Y otra explicación que aparece también acá para el término de la precisión y de la utilización del lenguaje técnico, también estos mismos autores que les comentaba anteriormente, Guidi y Weishofen, ellos dicen que la precisión es absolutamente necesaria en derecho porque un abogado siempre tiene que estar pensando en un lector hostil. O sea, dice, a diferencia de muchas otras personas que cuando escriben esperan un lector que más o menos amable, ¿cierto? Hay excepciones, por supuesto. En el caso del abogado, lo que se espera es un lector hostil que quiere que, por ejemplo, alguien que no quedó conforme con cómo se testaron los bienes, quiere que eso se cambie, ¿cierto? Que haya algo que haya hecho mal el abogado, alguien que haya cometido para que se pueda interpretar a su favor. En un contrato, ojalá que hayan lagunas para que después podamos nosotros aprovechar eso. Entonces, por eso también destacan el valor de la precisión. Eso con respecto entonces a los recursos o a los rasgos lingüísticos discursivos. Acá algunos ejemplitos, ¿cierto? Uno de los elementos más importantes es la precisión conceptual, dado que con ello se evitan interpretaciones discordantes en relación con un mismo tema, que es lo que veníamos conversando. Otro ejemplo, ¿qué dicen a propósito de esta utilización del lenguaje, de los conceptos precisos, de la precisión? Dice que el movimiento del lenguaje claro no es un aporte porque se mal utiliza, vulgarizando la terminología técnica. O sea, aquí aclarar, utilizar lenguaje claro es vulgarizar la terminología propia de la disciplina. En otras áreas de la ciencia, particularmente en las ciencias exactas, nadie cuestiona el abismo entre el lenguaje técnico y la comprensión por parte del sujeto pasivo de la relación comunicacional, por ejemplo, en la relación médico-paciente. Y aquí hay un ejemplo que siempre comentamos con Felipe, sobre todo, que es uno de los coautores, que precisamente uno de los abogados comentaba que no le gustaba nada esto de la escritura clara en el ámbito jurídico. ¿Por qué? Porque les iban a quitar lo único específico, lo único propio, lo único que sabían hacer bien los abogados, que era hablar en difícil. Entonces, se repite esta idea de por qué en derecho tenemos que escribir de forma clara, por qué no se cuestiona esto mismo en otras disciplinas. ¿Qué pudimos concluir nosotros con esta investigación? Algunas ideas. Bueno, obtuvimos cuáles, a partir del discurso de los abogados, siempre, por supuesto, cuáles son los objetivos de la escritura clara, que son los que aparecen ahí: garantizar el acceso efectivo a la justicia, evitar ambigüedades, ofrecer seguridad en el ámbito jurídico, evidenciar una postura. También pudimos recoger características de la escritura clara, que ya las mencionamos, pero básicamente utilizar bien el lenguaje técnico, la expresión de ideas de manera organizada, etcétera, etcétera, etcétera. Y también encontramos algunas ideas que se deben considerar para que el mensaje sea claro, como por ejemplo una definición clara del tema y del propósito del texto y el campo jurídico. ¿Sí? Aparece mucho la idea de que no es lo mismo expresarse de forma clara en un campo jurídico que en otro. Entonces algunos abogados nos decían, es mucho más probable que la escritura clara pueda aplicarse, por ejemplo, mucho más al derecho de familia que a otros ámbitos del derecho. ¿Por qué? Porque en el derecho de familia hay mucho más de realidad que de teoría jurídica, ¿ya? Entonces, a partir de la síntesis de estas ideas, lo que nosotros quisimos hacer era armar una definición entonces de qué es la escritura clara en el ámbito jurídico. Con los coautores, con Felipe, con Carmen, con Israel, revisamos estas ideas, estos resultados, y había algunas con las que no estábamos de acuerdo. Por ejemplo, nos dicen que la escritura clara nos va a permitir garantizar el acceso efectivo a la justicia de toda la ciudadanía. Para nosotros, desde nuestro punto de vista, el hecho de garantizar en realidad excede los límites de la escritura clara. No podemos garantizar, sí se puede facilitar, por supuesto, pero en ningún caso garantizar. Entonces, esa primero nos causó ahí un ruido y no lo dejamos exactamente así en la definición. Y otro elemento que tampoco consideramos para armar nuestra definición es esta idea de que una característica de la escritura clara es el uso de un argumento, aplicación y conclusión persuasiva para convencer al receptor. ¿Por qué no lo utilizamos? Porque lo que nosotros queríamos o queremos es una definición de escritura clara transversal, ¿ya? Y del uso del argumento, la aplicación y la conclusión persuasiva es propio de algunos géneros del ámbito jurídico, pero no de todos. Por lo tanto, nuestra definición de escritura clara no podía estar subordinada a la presencia de argumentos y conclusiones persuasivas. Por eso tampoco lo consideramos,
¿ya? Después de hacer esta revisión, entonces, que miramos todo lo que teníamos, quitamos lo que nos parecía que no estaba, que no era adecuado para una definición de escritura clara, armamos nuestra definición, está ahí, no la voy a leer completamente porque se las voy a mostrar gráficamente, creo que va a ser más fácil comprenderla. De todas formas, ahí hay algunos elementos destacados, pero para que sea más fácil y más amigable, la graficamos acá. Entonces tenemos la escritura clara, ¿para qué? Para contribuir al acceso democrático al conocimiento jurídico, ya no garantizar el acceso a la justicia, evitar ambigüedades, ofrecer o robustecer la seguridad en el ámbito jurídico y propiciar la inteligibilidad de las diversas figuras o instituciones del derecho. Estos objetivos de la escritura clara iban a tener que estar en relación, ¿cierto?, con la construcción de un mensaje comprensible y accesible, ¿cierto? Y este mensaje comprensible y accesible tenía que ser considerado los participantes de la situación comunicativa jurídica, pero también la ciudadanía en general, que finalmente se iban a beneficiar de esta construcción de un mensaje comprensible y accesible. ¿Cómo construimos este mensaje comprensible y accesible? Bueno, considerando las características de la situación comunicativa jurídica, el ámbito específico del derecho en el que se ubica el texto, el propósito que se quiere alcanzar, una definición clara del tema, consideración de los participantes y del campo jurídico. Ahora, consideraciones específicas para producir un texto jurídico de forma clara, algunos atributos específicos, como por ejemplo las ideas presentadas con un lenguaje sencillo de uso frecuente, expresar estas ideas de forma organizada, una estructura lógica y coherente, ideas presentadas de forma precisa. ¿Y cómo voy a lograr la precisión? Con estructuras gramaticales correctas y legibles, sin errores normativos de la escritura, con el uso de la terminología técnica precisa y también calculando el tema de la ambigüedad. Así quedó constituida nuestra definición de escritura clara en derecho, que en realidad es esa, pero como les decía, como definición, pero creo que es más fácil verla así gráficamente. Para terminar, entonces, ¿cuáles son las proyecciones que tenemos con esta investigación en particular? En este momento estamos trabajando en la creación de un instrumento de evaluación que nos permita precisamente evaluar la escritura clara en diversos textos jurídicos y la idea es que sea un instrumento que sea fácil de aplicar, ya sea para un abogado, por ejemplo, que quiera revisar sus propios textos, para un estudiante de derecho que no está seguro si sus textos están bien presentados de forma clara, para un profesor de lengua que haga clases en derecho. Eso es un trabajo en proceso actualmente. Está lista la rúbrica o está en su etapa final de validación, pero todavía no está publicada. Si les interesa el artículo completo, les dejo el código QR, simplemente tienen que hacer una captura a la pantalla con sus teléfonos y van a poder acceder al artículo. Al resumen del artículo, porque lamentablemente el artículo es de pago, pero si me mandan un correíto lo puedo compartir con fines educativos, así que no hay ningún problema con eso. Les doy un segundito si es que alguien quisiera hacer la captura de la pantalla para acceder al trabajo. Y puedo volver después si quieren. Y acá también este mismo artículo con la Oficina de Divulgación y Difusión de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de La Serena, conversamos un poquito de este artículo también, hicimos un podcast que también pueden acceder a él a través de este código QR, si hacen una captura con sus teléfonos también los va a dirigir al podcast, si es que quisieran escucharlo. Si quieren les doy un segundito para que lo hagan. Y con eso ya las referencias bibliográficas que mencioné en esta presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Paulina. Ofrezco la palabra. Pueden simplemente tomar la palabra o bien hacerla a través del chat. Está abierta la palabra, os ofrezco participar. Hola, sí, a mí me entraba una duda sobre si es que en algún momento
analizaron si es que había alguna diferencia en las categorías con respecto a los abogados que eran docentes y los no docentes, porque me da la impresión de que hay varias categorías donde están, como que se está notando que están hablando más de un punto de vista docente que de un punto de vista de abogado, un punto de vista legal. Sí, sí. Hola Paula. No hicimos el análisis específico para esta investigación, pero claro, como dije, la muestra fue incidental, entonces conocemos a muchos de estos abogados que participaron, entonces sabemos más o menos quiénes son. La mayoría hace docencia y los que no hacían docencia, así en términos muy generales, creo que eran más cerrados al término de la escritura clara que los que sí hacen docencia, ¿ya? Eso por una parte. Y otra cosa que nos sorprendió también, que tiene que ver con las características de la muestra, es que yo por lo menos, no sé si los coautores podrán decir lo mismo, yo esperaba que los profesores o los abogados que son más jóvenes iban a ser más abiertos al tema de la escritura clara, y no fue así. Fue de hecho, muchos de los jóvenes como, no, por ningún motivo, ¿por qué nosotros los abogados tenemos que ser claros y a un médico no le van a pedir lo mismo? Entonces, no está considerado en la investigación, pero sí tenemos como estas impresiones a propósito de que conocemos, de que analizamos la información y de que sabemos cuáles son las características personales de quienes entregaron la información. Paulina. Hola, Horacio. Hola, oye, se me estaba ocurriendo a mí que a lo mejor, porque el concepto de escritura clara quizás es un poquito amplio, ¿cierto? En el sentido de que quizás se podría subcategorizar y clasificar, pues quizás, pienso, la escritura clara en función de los tipos de receptor, por ejemplo, o de los tipos de comunicación, en la medida de que la escritura clara, por ejemplo, en el contexto de la redacción jurídica es una cosa, en el contexto de la docencia jurídica otra, ¿cierto? En el contexto de un litigio legal, una tercera cuestión, y por lo tanto quizás no existe un concepto de escritura clara universal, unitario, sino más bien un abanico de instancias que pudieran llamarse escritura clara dependiendo de una serie de aspectos de contextualización, creo. Por otro lado, me da la impresión que el concepto de ambigüedad jugó en las entrevistas, porque fueron entrevistas, ¿cierto? En un cuestionario autoadministrado. Ya, formulario de Google, en definitiva. Jugó un rol un poquito mañoso para aquellos que la defendieron, me da la impresión, porque no veo desde qué punto de vista ético pudiera ser justificable la ambigüedad. En ningún caso, ¿cierto? Y por lo tanto, quizás a lo mejor se pudo haber utilizado el concepto de una manera que no era la que el hablante, el abogado en este caso, quería realmente utilizarla. Yo creo que se refería más bien a que en algunos casos el exceso de precisión pudiera llevar a la prolongación excesiva de un litigio, por ejemplo, ¿cierto? Pero no me parece a mí, bajo ningún punto de vista, que la ambigüedad pudiera resolver una situación así, sino otra forma de claridad, ¿cierto? Otro tipo de claridad, ¿cierto? Pero no en ningún caso la ambigüedad. No me parece éticamente plausible la ambigüedad en ningún sentido. Y discursivamente tampoco, ¿cierto? Porque no veo en qué medida a nivel profesional se pudiera defender, ¿cierto? Que la ambigüedad fuera un dado, ¿cierto? Un determinado de ningún tipo de discurso, sobre todo profesional, por los aspectos sociales delicados del caso, ¿cierto? Y había otra cosa más que quería comentar, que es... que quizás también me da la impresión que la mayor parte de las impresiones desarrolladas por los abogados autoencuestados, ¿cierto? Iban quizás más por el lado del léxico que por el lado del texto discurso,
que probablemente son dos formas diferentes, dos planos diferentes de lo que podríamos llamar claridad también, ¿cierto? Porque evidentemente en la claridad terminológica yo creo que pasa por la precisión, como cualquier disciplina, como lo es también en lingüística, por ejemplo, ¿cierto? Sin duda, sin duda. Y sin duda en el derecho. Y eso no es claudicable, pero cuando tú tienes a un cliente, quizás incluso de nivel cultural mediano, necesariamente tienes que hacer una adecuación clarificadora de los aspectos en juego, porque además hay una relación comercial de fondo, ¿cierto? Entonces, te fijas que también hay un tema de adecuación del término que creo que pudiera tener que ver con ese tipo de cosas, pienso. Sí, sí, gracias Horacio. Varias cosas. Lo primero, con respecto a la variedad o a la variación del concepto de escritura clara, estoy completamente de acuerdo contigo, pero este es un trabajo que, como les contaba al inicio, fue como un trabajo que se salió un poco del objetivo central del proyecto, entonces queríamos ya un concepto de escritura clara para partir, al menos general, ¿cierto? Pero sin duda que tenemos que precisar eso, ¿cierto? Que lo podemos precisar, la escritura clara, en el ámbito académico, en el ámbito profesional, lo mencionan los mismos abogados. Aquí hay un abogado y una estudiante de Derecho, no los quiero echar al agua, pero si quieren participar aquí dando su punto de vista, es absolutamente bienvenido. El tema por ejemplo, los ámbitos en los que podría aplicarse la escritura clara. En el ámbito procesal, por ejemplo, decían ellos, bajo ninguna circunstancia no es posible, pero sí en el derecho de familia, por ejemplo, que trata mucho más de realidad que de teoría jurídica o de conceptos jurídicos. Entonces, sin duda, hay muchas precisiones o parcelaciones, si quieres, que se pueden hacer de la escritura. El género que se está produciendo, por ejemplo, no es lo mismo la claridad en un contrato que en una sentencia, por ejemplo, y ahí en la sentencia entra otra cosa, ¿quién es la audiencia? Porque la sentencia es producida por un experto en derecho, para un experto en derecho, pero afecta directamente a un ciudadano común, que puede que no entienda lo que dice esa sentencia. Entonces, sin duda que el trabajo que hay que por hacer es muchísimo. Además del hecho que yo creo que también es importante tener en cuenta que el concepto mismo de escritura clara, yo creo que partió en otros ámbitos disciplinares de manera previa, por ejemplo, el ámbito académico, dentro del ámbito de la lingüística y del ámbito académico propiamente tal, lo que te lleva a pensar que la escritura clara tiene una finalidad también dentro de determinados ambientes técnicos y una finalidad completamente distinta cuando hay interacción entre distintos agentes sociales. ¿Te fijas? Porque, por ejemplo, en el caso del ambiente académico, la escritura clara no significa bajo ningún punto de vista una vulgarización del conocimiento, ¿cierto? O la pérdida del control profesional por parte del individuo, ¿cierto? Para nada, al contrario. Y de hecho, por eso es que insistía yo también en que a qué se refería con escritura clara, si es solamente al léxico, ¿cierto? Voy con eso también, sí. Bueno, cuestiones texto discursivas. Sí, a ver, aparecieron muchas cosas más asociadas al léxico, como yo les decía, eran 6 preguntas distintas y en todas las preguntas siempre aparecía el léxico, la precisión, entonces muy centrados en el léxico, pero también, como les comenté, les puedo mostrar solamente 3 de las 8 dimensiones que eran las más frecuentes. Con un poco menos de frecuencia, sí aparece esto de una organización textual clara que permita la identificación de los elementos, ¿no? De los elementos textuales relevantes o entregarlos de forma clara. Y yo creo que debiera llevar por lo menos a los miembros de la esfera de acción, llamada derecho, ¿cierto?, a cuestionarse ciertos aspectos retóricos, por ejemplo. Yo no entiendo por qué los textos insisten en poner otro sí. Cuando en realidad hay reguladores de orden mucho más comunes y más claros.
que el otro sí. Sí, es curioso eso, sí, lo de la terminología, lo de los latinismos, o sea hay términos que no se usan en el lenguaje común que están solo en derecho, hay modos, o sea, el futuro de subjuntivo solo, yo creo que se utiliza solo en el derecho, no sé si se utilizan Claro. en Pero otros ámbitos. ese por último es bonito, pero el otro sí no lo entiendo. Bueno, ahí yo veo que un abogado, uno de los abogados que le tiraba la pelota todo el rato prendió su cámara, así que tal vez nos quiere decir algo el relato. Que a propósito es uno de los abogados que ha trabajado con nosotros, que tiene un tremendo valor, un poco meterse en la disciplina también. Muy buenas tardes a todos y a todas. Primero, agradecerle a Paulina y al equipo por la exposición. Muy clara, muy entendible. Primero un comentario y después la pregunta. Comentario, me llamó mucho la atención esta resistencia al lenguaje claro que estuviera más bien concentrada en abogados jóvenes. Sí. Creo que resulta bastante paradójico, sobre todo porque, bueno, yo como abogado joven, en general lo que uno suele ver en la plaza, en el sector donde uno se desempeña, yo que además litigo, digamos, ejerzo la profesión, es que los abogados jóvenes tendemos a valorar más el lenguaje claro y los clientes valoran más la capacidad que tenemos nosotros los abogados más jóvenes de acercar el lenguaje jurídico. Pareciera ser que esto de ocupar una retórica más especializada y un lenguaje excesivamente técnico es más bien de abogados antiguos. Entonces me llamó mucho la atención que existiera una postura de ese tipo en abogados jóvenes. Ahora, en relación a las preguntas, tengo dos preguntas. Primero, pero Renato, antes, ¿por qué usan el otro sí? Que era lo que decía el Horacio. ¿Por qué el otro sí? A ver, lo de otro sí dice relación con otras peticiones que tú estás haciendo. Es un tema también de tradición jurídica. Lamentablemente, el mundo del derecho es un mundo muy conservador en cuanto a su ejercicio. Nos resistimos bastante a los cambios, no solo a nivel normativo, sino también en cuanto a prácticas jurídicas. Por ejemplo, cuando uno alega en corte, solo por dar un ejemplo, existen ciertas fórmulas sacramentales que no están contenidas necesariamente en ninguna norma, pero que los abogados que se paran en estrado o que realizan ciertas defensas verbales, las recitamos igual. Y es porque un poco cuando las cátedras y después en la práctica y ejercicio profesional, como que uno tiende a absorber estas prácticas sin cuestionarlas mayormente. Sí, entonces, son como tradiciones retóricas, te fijas, pero yo me imagino, porque en ese sentido soy bien decimonónico, bien, comillas, moderno. Yo creo que la modernidad es un proyecto inacabado. Y lo que hay que hacer es tender hacia una retórica general, universal para las ciencias, a la que tú le agregas el léxico y la terminología de las disciplinas. Y en ese sentido, el derecho no está jugando el mismo juego, creo yo. Porque debiera, creo yo, encontrar, por ejemplo, para esos mismos otros sí, porque es un ejemplo entre muchos otros de esta terminología arcaica, ¿cierto?, que se utiliza muchas veces en los litigios, encontrar ordenadores discursivos, ordenadores textuales, marcadores textuales mucho más comprensibles y, digamos, más actuales y más claros, ¿cierto? Incluso como ordenadores mismos, porque el ordenador cumple una función de organización del texto, del significado del texto como globalidad, y en ese sentido creo que hay otros mucho mejor. Sí, de todas maneras, aunque yo haría la prevención, y creo que la hizo Paulina, que va a depender mucho de la materia, me refiero a las materias del derecho de la que estemos tratando. Por ejemplo, yo coincido con que en el derecho de familia, los abogados que nos dedicamos a eso, tendemos a ocupar un lenguaje mucho más claro y en términos mucho más sencillos, también porque los bienes jurídicos que uno defiende en ese tipo de juicios son de otro tipo de naturaleza, otro tipo de entidad. Por ejemplo, en los juicios de naturaleza penal, para llevarlo a otra área también, claro, es muy usual que cuando esté un imputado en presencia del juez de garantía, el juez de garantía pregunte constantemente si el imputado entendió o no entendió. Y muchas veces el juez de garantía como, digamos, es un tercero imparcial, ¿cierto?, pero que va a hablar por el respeto de las garantías del imputado y demás intervinientes, etc.
y va a tratar siempre de que el imputado comprenda, entienda lo que se le está exponiendo, que entienda la dinámica del juicio, y en ese sentido el lenguaje claro juega un rol y un valor fundamental. Pero, y acá está el punto que quería marcar, existen áreas jurídicas y del derecho que son demasiado técnicas y que yo por lo menos veo muy difícil extrapolar esto al lenguaje claro a ese tipo de áreas. Por ejemplo, la libre competencia, que son áreas, nichos bastante específicos, donde además de en este caso, discutir temas jurídicos, discutimos temas económicos. Entonces, es tan precisa la argumentación que a veces el cambiar una sola palabra para tratar de aterrizar el lenguaje puede cambiarle el sentido a todo el argumento. Y ese es el problema. Ya, pero retomando la pregunta que quería hacer. Gracias, Renato, perdón que te haya tirado la pelota tan directamente. Pero me llamó mucho la atención también que esto del lenguaje claro en algún momento por los colegas se postuló como una garantía de acceso a la justicia. Sí. Me llamó la atención. Pero quería preguntarte si en algún momento de la investigación se deslizó o aunque sea indirectamente, se manifestó que esto del lenguaje claro podría ser un derecho en sí mismo, de algún interviniente o de alguna persona. Consagrarlo en el fondo, perfilarlo como un derecho en sí mismo, como el derecho que tiene cualquier persona a que la tramitación o que una redacción de un escrito o intervención, ya sea de cualquier tipo, sea realizada bajo un parámetro del lenguaje claro. ¿Se postuló de esa manera? Súper interesante la pregunta, pero no, lamentable. O sea, apareció esta idea de garantizar el acceso a la justicia, que a nosotros nos llamó la atención también porque, como decía yo, eso excede un poco los límites de la escritura, ¿no? Esto de garantizar el acceso a la justicia, y yo creo que en cualquier texto, no solamente en el ámbito jurídico. Los que somos profesores, el hecho de que utilicemos un texto con las marcas, los marcadores más claros posibles, no garantiza que un estudiante lo pueda comprender, por ejemplo, ¿cierto? Podrá facilitarlo, podrá darle mayor seguridad al leerlo, pero no garantizarlo. Entonces nos sorprendió a nosotros de igual manera. Y lo otro, que se haya planteado como un derecho, no así directamente, pero sí se habló como de acceso a la ciudadanía, acceso ciudadano a la justicia, pero no al nivel de plantearlo como un derecho. Eso no lo encontramos en la investigación, al menos con estos 18 abogados y abogadas que encuestamos. Paulina, yo tengo una inquietud en términos de atribuirle la claridad por completo al lenguaje, como si fuese un producto. Yo pienso que cuando uno trata el tema de lo claro, tiene que extenderse más allá del terreno propio de la estructura lingüística, Sí. con independencia de si la estructura trata temas jurídicos, etc. Sí. ¿Ah? Y yo creo que a lo mejor ya que tú tienes identificadas variables, ¿no es cierto? A lo mejor si tú fueras por el camino generativo, se lograría un producto claro de laboratorio. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces bastaría probarlo con algunos sujetos si emiten un juicio de claridad, y si no, simplemente el lenguaje claro es una especie de mito, y la claridad la ejerce finalmente el auditor. Exactamente. Sí. ¿Sí? Te encuentro toda la Sería entonces hacer coincidir otras variables, principalmente pragmáticas, de conocimiento pragmático de la especialidad, etc. Exacto. Sí, ahí coincido contigo, Cristian, y como les decía, este fue un primer acercamiento que en realidad, como he dicho, nos salimos incluso de los objetivos del proyecto, pero que nos abrió un mundo. Entonces, este es un primer intento, pero hay muchísimo por hacer, y precisamente una de las ideas que tenemos a futuro es precisamente esto de probar
textos, ¿no? De aplicar ciertos rasgos a un texto que podrían supuestamente clarificarlo y probarlo con distintas audiencias, por ejemplo, que es una idea que tenemos para ver qué pasa ahí. Y también me recuerdo otra idea que la hemos comentado antes en otras ocasiones, que tiene que ver con una recomendación de un lingüista, sí, asesor lingüista español, González Salgado, si no me equivoco es el apellido, de que finalmente coincide un poco con esta idea tuya, pero lo lleva a otro punto. Dice, no podemos pedirle la claridad solo a los textos, no, la claridad no está en los textos, entonces para que el lenguaje claro funcione realmente, hay que hacer una doble formación, ¿cierto? Y doble formación entendida. Por una parte, formar a los estudiantes de Derecho para que sean capaces de producir textos jurídicos de forma clara, sin perder la precisión, sin ambigüedades y sin todos estos rasgos específicos, pero por otro lado también se necesita formación ciudadana que permita un poco juntar estos dos mundos, ¿no? Entonces, creo que por ahí también hay otro mundo por explorar que tiene que ver con el lado de la ciudadanía, de la comprensión, pero como les digo, es un tema que tiene pero muchísimas cosas por hacer porque no es mucho lo que se ha hecho, entonces es un mundo por delante, creo. Yo creo que también otra cosa que se podría incorporar al estudio más adelante quizás es ver de qué manera la supuesta claridad, que el decano ha tildado de posible mito, interactúa con otros posibles mitos o características del discurso, como por ejemplo la elegancia, en el sentido, Bueno, sí. en el sentido de que a veces un texto más claro resulta al mismo tiempo más elegante, pero otras veces quizás no. Entonces, y estoy pensando sobre todo en la claridad sintáctica, que creo que es uno de los principales factores de claridad, la sintaxis. Sí. Entonces, Yo coincido con Horacio, en términos de que está bastante más a la mano poder alcanzar una claridad textual y que el mundo discursivo se nos abre, ¿no es cierto?, al infinito del incremento de las posibilidades. ¿Mm? Sí. estoy pensando, por ejemplo, en un caso literario de claridad sumada a elegancia, Borges, que me resulta absolutamente claro desde el punto de vista sintáctico y al mismo tiempo elegante, pero hay otros casos en que la claridad atenta contra la elegancia. Entonces, claro, ¿te fijas de qué manera pero interactúan la elegancia también es contextual. Claro, Es sí, una lectura de contexto, ¿no? Yo no sé si un texto por sí es elegante. no, Yo siempre, creo que puede ser coherente, que puede claro, satisfacer, ¿no es cierto?, los requerimientos cognitivos, comunicativos, etc. claro. No, sí, Pero ¿ah? siempre es contextual. Claro, las demás características semánticas, ¿no es cierto?, son contextuales a mi juicio. Claro. Bien, quisiera ofrecerle la palabra. Aquí tenemos a un abogado, ex alumno de nuestro magíster, al señor Carlos Espergen, que lo veo con ganas de querer preguntar. Voy a hacer el Por el disclaimer. chat, Pablo estaba comentando algo también súper interesante. Oye, un Bueno. saludo a Carlos. Muchas gracias por la invitación al profesor Omar Sabaj, que me llegó ayer la invitación y me pareció muy interesante, y a la profesora Paulina Mesa, que, bueno, realmente es muy interesante abordar esta temática. Bueno, al decano, a Cristian Noemi, que también un saludo, bueno, y a todos y a todas. Bueno, efectivamente, este es mi hobby, de la lingüística, no es mi área, sin duda soy muy débil en ella, pero bueno, cuando uno sale del confort, de la zona de confort, puede crecer algo, así que bueno. Yo creo que acá
Y bueno, y lo que puedo hablar es en el ámbito académico, y siempre es muy duro el ámbito académico, así que esto no es nada personal, sino que es para construir, o tratar de construir. Por supuesto, por Yo supuesto. creo que el corpus en el cual ha recaído esto es insuficiente, yo creo que incluso débil, porque, no, de hecho esa palabra, bueno, una más suave, digamos, pero yo creo que no es suficiente preguntarle a estudiantes, preguntarle a algunos abogados que no tienen especialidad en alguna cosa, o algunos medianamente, sino que hay que buscar un corpus más cierto, o más seguro. Por ejemplo, las sentencias. Las sentencias, claramente, si estamos hablando de escritura, ahí tenemos algo ya más condensado, porque la sentencia es el producto de un proceso, donde el abogado demanda, el otro abogado contesta, uno alega, el otro responde, y por lo tanto la síntesis la hace el juez. De hecho, en España, hoy día se está prohibiendo, o se está buscando prohibir todos los latinazgos en las sentencias. En Chile, a partir del año 2015, el Poder Judicial, y lo pueden consultar, está en el tema del lenguaje claro. Y están haciendo varios esfuerzos precisamente para que el lenguaje que utilizan los jueces sea un lenguaje que pueda tener acceso. Por eso yo no estoy muy de acuerdo cuando dice que esto no permite un acceso a la justicia. Claramente que sí, porque uno se pregunta, ¿para qué escriben los abogados? ¿Cierto? No es una poesía, esto es práctico. Y por lo tanto tú tienes que hacer carne lo que es el concepto de democracia, ¿cierto? Y para estar en un Estado de Derecho, evidentemente es necesario que el principal actor en esto, ¿quién es el principal actor? El ciudadano. Si él va a leer la sentencia, o él tiene que tener claridad en la sentencia, los abogados podrán escribir como Borges u otro, digamos, muy, muy complejo, pero en realidad el lenguaje tiene que ser muy, muy, muy claro. Y por lo tanto, en la medida que tengo el lenguaje claro, el cliente te dirá, apelemos, no apelemos, quedémonos aquí, ganamos o no. Porque a veces cuando tú lees una sentencia de 50 páginas, lo único que te pregunta el cliente, el usuario, ¿me fue bien o me fue mal? O sea, eso fusiona la imprecisión que ha tenido una sentencia, porque va entre análisis discursivo, sintaxis, para allá, para acá, y lo único que interesa es, ¿me voy libre o me quedo preso? Nada más. Y yo creo que aquí sería muy bueno tratar de buscar, enfocar más para dónde va esta investigación, que me parece muy interesante, porque el lenguaje evidentemente que puede ser utilizado o no es utilizado, primero como una cuestión estratégica. Los sofistas eran estratégicos, digamos. El sofista lo que buscaba era ganar el tema, no buscaba la verdad. Había que preguntarse, ¿cómo se llama Aristófanes, ¿cierto? En Aristófanes, en las nubes de Aristófanes, ahí claramente está esta disputa, en tratar de convencer y pervertir a la ciudad, a los jóvenes, se decía en este tema. Entonces, yo creo que el lenguaje claro es fundamental porque está destinado al ciudadano común y corriente. Y tenemos que entender que el lenguaje y el derecho sobre todo, es un medio de control social. Si eso es lo que pasa. Las fórmulas de la ley en el derecho romano, como el actio legis per sacramentum in rem, es decir, todos los que podían repetir fórmulas de memoria, eran los mejores abogados. Y eso es una forma de mantener el poder, nada más. Y hoy día tenemos una sociedad mucho más horizontal, donde ya no somos seres domesticados. Hoy día el ciudadano es distinto. Precisamente hoy día hay una ciudadanía mucho más empoderada, tenemos una ciudadanía donde se comparte, ya no se comparte el mismo Dios, no se comparte el mismo ethos, y por lo tanto tenemos que empezar a convivir. Yo les hablo de mi experiencia en la materia penal. Yo, para los que no sepan, yo trabajo en la reforma procesal penal desde casi los orígenes de la misma, y por lo tanto ahí hemos tenido de todo, y como en esta región se empezó con eso, precisamente cuando los justiciados, se llamaba el usuario, está ahí y el juez le pregunta algo, y al final él no entiende nada, porque con la emoción se bloquean. Y a ustedes también les debe pasar a veces. Entonces, al final no entienden nada, terminan la audiencia y te preguntan, ¿me fue bien o me fue mal?
pero si le acaba de decir el magistrado que lo absuelve, es que no entendí. Entonces, como le dice el profesor Noemi, es mucho más que la escritura, esto es todo contextual, y por lo tanto yo creo que esto es muy, muy interesante, pero hay que enfocar, yo creo, a dónde, y las áreas, porque son muy distintas, lo decía el colega Renato. Evidentemente que hoy día litigar en materia de familia es distinto a alegar en materia penal. Y un poco también con la tesis que escribí yo en esto, donde decíamos, bueno, lo importante aquí es el principio, pareciera ser. El principio es lo que manda, y el principio puede derrotar cualquier regla. Entonces, si tú tienes un caso de un femicidio atroz, horrible, por más que utilice un lenguaje lo más sofisticado, técnico, vas a perder igual. En el fondo, tenemos que ver que el lenguaje puede ser, no es más que una herramienta, y por lo tanto hay que ver cómo se utiliza, pero tiene que ser una herramienta clara. Y yo creo que el lenguaje ha sido utilizado nada más que de una élite, de hecho romano para atrás, para ir manteniendo una determinada fórmula, y eso ha ido cambiando, y eso es bueno que estos trabajos se hagan porque hay que democratizar el acceso a la justicia, y uno de los accesos es que el destinatario entienda lo que se está haciendo. Y otro, porque los abogados lo que tratan es ganar el juicio, y punto, teniendo o no teniendo la razón, tratan de ganar. Bueno, por el momento yo creo que eso es lo que quería decir, que yo creo que sí, efectivamente, es una forma de garantizar el acceso democrático a la justicia, es entendiendo bien lo que se quiere. Ahora, la eterna discusión es, ¿qué busca el abogado? ¿La verdad absoluta? ¿O en realidad llegamos a un acuerdo de lo que vamos a entender por verdad? Llegamos a un acuerdo bajo esta modalidad o fórmula de este debate para llegar a decir, bueno, esto vamos a entender por verdad. Y de ahí que sea la verdad, es que nunca lo sea. Pero tenemos que tratar de ajustar eso para que el ciudadano pueda, en un tiempo y en lugar determinado, determinar que eso está correcto o incorrecto, de acuerdo a lo que dijo el juez en esto. Y una cosa sí que siempre he hecho una crítica, que son a los profesores, más que a los profesores, a los que escriben. Escriben es difícil. Es muy difícil entender un texto, y sobre todo los que le ponen más pie de página en el tema, y al final uno tiene que leerlo 3 o 4 veces, el tema, para ver qué es lo que dijo. Y a veces que parece que ellos no quieren escribir, ellos escriben en un hiperrealismo, más que con un impresionismo, donde tú encuentres así la macroestructura rápidamente, hay que empezar a desentrañar, a ver qué es lo que quiso decir. Entonces pareciera ser que ese lenguaje propio de iniciado podrá servir para algún grupo selecto de profesores que están en alguna universidad pagados totalmente para investigar todo el tiempo posible sobre estos temas, pero el común de las personas hay que trabajar, distribuir sus tiempos y ver lo que quiere uno y quiere otro. Eso es todo, Paulina. Muchas gracias. Es muy interesante tu trabajo. Gracias. Solamente algunas precisiones, por si no quedó claro durante la exposición. Aquí no hay trabajo de corpus en esta investigación, no vimos ningún texto, es solamente entrevistas, encuestas, entonces no hay corpus, eso es lo primero. Lo segundo, tampoco participaron estudiantes, son todos abogados titulados, y lo que dije, que de los 18, 6 de ellos no tenían un posgrado o alguna especialización, pero todos titulados abogados ejerciendo solamente esas precisiones, y también que presenté algunos de los resultados, no están todos, y esbocé, creo, un poquito lo de las áreas, que estoy completamente de acuerdo que depende del área, pero como dije también, es una primera aproximación que incluso no tiene que ver con la línea central del proyecto, es un trabajo cualitativo, con un muestreo intencional, está declarado así en la metodología, precisamente por lo mismo, porque era una primera aproximación a este fenómeno, que el interés viene de otro lado, de entender un poco qué era la claridad. Por eso este primer acercamiento al tema. Solo esas precisiones. Muchas gracias. Profesor Simonovic, yo no he funcionado mucho como moderador porque ha fluido solamente. No sé Pablo si estaba diciendo algo por el chat, si no me equivoco, algo interesante. Pablo Castro. Sí, pero creo que es suficiente con lo que comenté nomás. No. Sí, a propósito de lo que estábamos discutiendo, que decía Renato que le sorprendía que los abogados más jóvenes eran los más reacios a aceptar esto del
del lenguaje claro. Y ahí Pablo da una explicación psicológica que me pareció súper interesante a través del chat. Sí. Psicosocial, ¿no? Es No, una forma también en de, realidad una es algo forma bastante de, común en algunas personas jóvenes cuando se insertan a ambientes laborales, por ejemplo, es bastante común que las personas jóvenes se vistan de manera más formal que las personas que ya adquieren cierta seguridad. Eso lo vemos bastante, por ejemplo, en la docencia universitaria. Y podría ocurrir aquello también, porque abogados jóvenes quieren adquirir cierto estatus y en su cultura laboral el estatus tendrá que ver con esa forma de hablar, quizás. y en el ámbito académico, por ejemplo, se producen algunos fenómenos divertidos en esa misma línea, porque los chicos cuando están adquiriendo sus códigos y su registro académico, empiezan a cometer una serie de hipercorrecciones, ¿cierto? En función de parecerse a los profes, ¿cierto? De hablar un poco con el lenguaje de los profes, Sí, y después para limpiar eso cuesta un mundo. sí, es Nosotros, bien divertido eso. Perdón, interrumpí a alguien. no, quería dar el ejemplo que en psicología nos ocurre algo similar con la escritura de los informes psicológicos. Ahí es todo un tema también, el tema de la claridad. Nosotros les insistimos mucho a los estudiantes el valor que puede tener la claridad, pero ahí es un caso distinto porque en esa situación la mayoría de los informes psicológicos son leídos por no psicólogos. Entonces, sin embargo, cuesta y muchos estudiantes y colegas tienden a escribir los informes de manera poco clara, poco transparente o también con vicios del lenguaje de la profesión. Sí, lo que iba a comentar yo, que va en la línea, en lo mismo, una cosa que tiene que ver con algo que hemos visto en los artículos de investigación, que pasa también, ¿cierto? Cuando comparamos a cómo se posicionan los autores que recién empiezan su primera publicación y cómo lo hacen alguien que lleva muchas publicaciones, lo que hace el novato es criticar mucho al otro, ¿no? Entonces toman una postura como de súper experto, que todo está mal, nada está bien, entonces puede tener que ver con eso también, como con tratar de hacerse un lugar en la disciplina, ¿no? Y por otro lado, un caso más cercano que tiene que ver con lo que comenta Horacio, lo que comenta Pablo. Yo hago clases en Derecho desde hace algunos años, precisamente en cursos que tienen que ver con escritura, fundamentalmente, y es divertido porque les hago clases en primer año, en el primer y en el segundo semestre. Entonces, cuando llegan al primer semestre, básicamente no tienen idea cómo escribir un correo electrónico, y es súper gracioso verlo como a medida que van avanzando en la carrera, cuando ya están en el segundo semestre, hacia el final del semestre, es súper fácil ver cómo imitan los estilos de los profesores. Entonces, me llegan correos como, por ejemplo, que dicen: estimada profesora, vengo en informarle que esa es una estructura típica del derecho que la traspasan al correo electrónico. Entonces, es bien divertido cómo se van metiendo en la disciplina. Bien, muy... También Y yo sobre eso, quisiera, es como interesante verlo por el lado de los docentes también, porque si bien los estudiantes están defendiendo, como que se entiende que hayan puesto esas categorías y que le den mucho énfasis a que el lenguaje no sea claro porque ellos están defendiendo su título profesional, y por otro lado los abogados que son docentes lo que están defendiendo es la claridad, porque ahí se están jugando su trabajo como docentes, están diciendo: ellos son claros porque usan los términos correctos, porque finalmente yo les enseñé a usar los términos correctos. Sí, sí. Sí, es divertido ese proceso con el uso de los marcadores discursivos, también cómo van variando desde que entraron hasta que salen en los trabajos del segundo semestre del final, mucho toda vez que, mucho a mayor abundamiento en ensayos, o sea, ni siquiera en texto jurídico. Es gracioso como esa inserción en la comunidad que van haciendo lentamente, pero en un año ya es absolutamente visible. Interesante. Mira, Carlos, yo quería dar un ejemplo también de lo que ha pasado en las cátedras, en las clases. Por ejemplo, cuando tú pasas, ¿a dónde va esto? Primero es que el lenguaje nunca puede ser claro. Y nos vamos para Wittgenstein nomás, ¿cierto? En significante y significado. Todos entienden por el referente perro de la misma, de distinta manera, ¿cierto?
Entonces, cuando alguien dice el lenguaje es claro, la verdad que no sé si puede ser tan claro. De hecho, Heidegger dijo que después de terminar su Ser y Tiempo, que el lenguaje no había sido suficiente y la poesía era la única manera de poder tratar de explicar lo que era el ser. Bueno, y en ese sentido, por ejemplo, cuando tú pasas ¿qué es el delito de piratería? Entonces pregunta uno, ¿qué es la piratería? Y todos dicen, bueno, vender CDs ahí en la calle y todo este asunto. Perfecto. Pero le pregunto, este artículo está en el Código Penal que data de 1874 y nunca ha sido alterado desde 1874. ¿Usted me podría decir que lo que se está refiriendo el legislador de 1874 es a la piratería de CD? Bueno, y ahí hay un tema de contexto, como decía el profesor Cristian Noemi. Evidentemente que ahí hay un problema de hermenéutica, ¿cierto? En ese tema. Y lo otro respecto al lenguaje, yo creo que es tremendamente lo que me ha pasado a mí con la apertura de las universidades, ya hace, ¿cuánto? 30, 40 años ya, el abogado cambió definitivamente. En los tiempos de las universidades tradicionales exclusivamente, encontrar a un abogado que te dijera, como si lo he encontrado ahora en algunos exámenes, o sea, estudiantes que te diga en cuarto año, aiga, es tremendamente usual, digamos, que ocurra. Bueno, no tan tremendo, o sea, pero ocurre. Pero si eso, un aiga se te salía a ti hace 50 años atrás en una escuela de Derecho, te aseguro que tú no seguías en esa escuela de Derecho, porque el lenguaje revela mucho más, y por lo tanto, como esto era una superestructura de decir, bueno, quién podía ser o no ser abogado, hoy día esto se ha democratizado completamente, y por eso es que es necesario hoy día tener un lenguaje distinto para poder entendernos, y en definitiva el lenguaje es para entendernos. Y yo creo que ahí hay un reflejo, y por eso, y eso nuevamente también te lleva al dictar una sentencia, al compartir. La justicia es distinta, porque hoy día la hacen actores distintos, porque es otro grupo social que ha llegado a ser juez hoy día. Me decía un amigo muy coloquialmente, me decía, hoy día es una cuestión explosiva, sobre todo cuando empezó la reforma procesal. Eran muchachos jóvenes, los jueces, que ahora se vieron con plata y con juventud y con poder. En la explosión misma hay una combinación difícil, y por eso que en los comportamientos era bastante, poco cordial muchas veces. Y los que han ido a las audiencias, a veces uno es vapuleado y tratado mal, digamos, ¿verdad? Porque el que está arriba tiene el poder. Hoy día los jueces tienen que aprender mucho a respetar a los que están, a los distintos actores, y eso el lenguaje nos serviría muchísimo, yo creo, ¿no? Eso quería aportar. Muchas gracias, Mauricio. Omar, bueno, me encantó la presentación y los comentarios y los aportes han estado también súper buenos. Yo llegué un poquito tarde nomás. Muchas de las cosas que quería comentar ya las comentó Horacio, obviamente de una mirada un poco diferente, pero sí, saliéndome un poco del centro de la conversación, en general, por una parte se ha hablado y yo lo comparto, digamos, de que es bueno de que se esté democratizando y de que hay un esfuerzo por una parte, ¿cierto? Porque más personas accedan a la educación superior y se puedan convertir en profesionales, ¿cierto? Personas que vienen probablemente de estratos socioeconómicos mucho más vulnerables y que no tienen todo un amplio set de recursos culturales en sus familias, ¿no? Por lo tanto, no hablan bien, no escriben bien, no piensan bien, y nos toca en la universidad muchas veces hacer el esfuerzo de formarlos, ojalá con la misma calidad de alguien que sí tiene esos recursos. Es difícil. Eso también implica una falencia muy grande en todo nuestro sistema educativo. O sea, nuestro sistema educativo no ha logrado revertir, ni ha logrado superar esos problemas. Los indicadores, digamos, de comprensión lectora, etcétera, lo están mostrando también. Entonces, se produce un problema, creo yo, que es bastante complicado, porque, ya hablando a nivel político, ¿no? En vez de poner el énfasis en mejorar la capacidad de las personas para comunicarse, desde kinder, enseñanza básica, enseñanza media, ¿cierto?
como que eso ha ido disminuyendo, y después disminuye y tiene la presión hacia abajo en la universidad, ¿cierto? También que bajan los estándares para la formación de un profesional. Por lo tanto, después los profesionales tienen que bajar, no sé si es bajar, pero está esta cosa de tratar de comunicarse bien con el ciudadano medio, ¿cierto? Pero ¿cómo se hace eso? O sea, es como, igual me queda como la sensación de que en vez de poner políticamente el esfuerzo en mejorar la comunicación desde el punto de vista de la formación integral de los ciudadanos y subir el nivel y subir el estándar en todos los sentidos, es como que en la universidad los profesores tenemos que bajar el estándar para poder formar a esos ciudadanos, porque está en su derecho, ¿cierto? Tiene su derecho, pero ¿qué haces con eso, no? Y luego los profesionales tienen que bajar su nivel y tratar de buscar formas de comunicar, ¿cierto?, lo que hacen de la manera más simple posible, que no sé si es posible, ¿no? Cuando tienes ese destinatario, ¿cierto?, de tu mensaje muchas veces tan heterogéneamente y mal formado. Entonces, veo que hay un camino como de sentidamente y tal vez con mucho derecho, ¿no?, de ir al encuentro de esas personas que no han tenido la posibilidad de tener una formación de mejor calidad, pero por otra parte, bajando la calidad de lo que hacemos también. Entonces, me queda la idea de que este es como, a lo mejor estoy entendiendo mal porque llegué un poco tarde, pero esta idea de la comunicación clara puede ser un poco una utopía, por decirlo así, en la medida que vaya disminuyendo la capacidad de la ciudadanía en general para poder entender lo que leen, lo que escuchan, ¿no? O sea, hasta dónde, yo creo que es válido hacer ese esfuerzo, porque también a lo mejor las profesiones tenemos nuestros vicios, ¿no?, de la manera en cómo nos comunicamos, pero en qué momento se ataca, por decirlo así, este problema en la enseñanza básica, en la enseñanza media, y hacemos un esfuerzo colectivo por subir esos estándares de formación. Sí, yo estoy de acuerdo completamente con lo que dices tú, Mauri. Es un tema que hemos conversado con distintas personas de las que están aquí, yo creo, en distintos momentos, a propósito de distintas cosas, cómo ingresan los estudiantes, los esfuerzos que hay que hacer por formar a los estudiantes, y en el ámbito específico de la escritura clara, por eso yo decía también que me gustaba mucho esta idea de este señor González Salgado, que finalmente la escritura clara no tiene sentido si no apostamos por esta doble formación, ¿no? O sea, enseñemos a escribir de forma clara a los abogados, pero también necesitamos una formación ciudadana que tiene un poco que ver con lo que dices tú, porque si no, no tiene ningún sentido. O sea, la idea es acercar un poco estos dos mundos, ¿no? Pero para acercarlos no solamente, como para concretizarlo un poco, no solamente hay que mover el mundo de los abogados hacia la ciudadanía, sino que tiene que ser un poco un punto, no sé si justamente en el medio, pero desde los dos lados se tiene que avanzar para poder lograr algo en este sentido, y no solamente en el ámbito del derecho, sino que en todo ámbito, creo yo. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra intervención. Sí, mira, Omar, profesor, el tema del lenguaje yo creo que también es una mirada de futuro, ¿ah? Si nos preguntamos hoy día con todo lo que viene hacia el futuro, con la inteligencia artificial, de qué manera hoy día la juventud, uno lo ve con los hijos, digamos, ellos no leen los niveles que puede leer no sé, pues, una persona que tenía una expertise en un área años A, pero ellos se manejan a las tecnologías de una manera distinta, no quiere decir que sean menos hábiles o menos inteligentes, ¿no? Sino que dominan una forma de lenguaje distinta. Por lo tanto, tenemos que ver de qué manera nosotros nos enfrentamos a ese mundo que está ya acá, la inteligencia artificial, los sesgos que pueden verse, y hay mucho sobre eso, se ha escrito mucho respecto a cómo cómo el control ético en el tema de la inteligencia artificial y cómo nos vamos a comunicar. Yo creo que también tenemos que colocarnos en ese escenario, porque hoy día aprenden de manera distinta, y en la universidad ustedes lo ven, porque nos enseñan a cada rato a decir, bueno, ya no, tiene que buscar esta forma de acceder de manera distinta. Y yo creo que ese es un desafío muy importante que nosotros tenemos que verlo. Entonces, profesor Omar Sabac va a tener que girar un poco en eso y va a tener que irse a esa área. En esa área. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias al resto de los participantes. No sé si alguien más tiene
¿Algún otro comentario? Bien, le agradecemos entonces a la doctora Paulina Mesa por su interesante presentación. Los dejamos invitados para el próximo martes. Va a presentar Andrea Vega del Departamento de Educación. El próximo martes operamos de la misma forma. Les llega el correo se inscriben a humanidades@userena.cl y le llega el link de la invitación a su correo antes de la hora que empezamos, que es las 16:15. Les agradezco mucho de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy bien. Chao, chao. Gracias por la invitación. Gracias por participar. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao, que estén bien.